Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Cines del Iván, en esta nueva sección, este segundo capítulo de Estudios de Ghibli. En esta ocasión regresamos con una de las primeras películas. Recuerden que vamos a ir un poco salteados con el orden de las películas. Empezamos con Mi vecino Totoro y hoy venimos con una película que salió en el mismo año, que de hecho fue una decisión bastante más consciente de lo que parece, porque justo se intentaba mostrar como esta dualidad un poco dentro de la esencia de lo que es el estudio Ghibli. Con Mi vecino Totoro, ambas películas, como ir haciendo un poquito de spoiler, hablan sobre una pareja de hermanos, un hermano y una hermana y dos hermanas en Mi vecino Totoro, pero vemos situaciones y incluso hasta recursos diferentes en esta pareja de hermanos, donde vemos esta dualidad de lo bueno, lo malo, la esperanza, violencia incluso. Pero bueno, ya sin ir dándole tantas vueltas, porque es una película algo pesada, que justo hablábamos de eso. Pues una de esas películas que es linda, pero que yo particularmente prefiero ver por partes para ir procesando todo lo que va sucediendo. Hablamos constantemente sobre la importancia de los contextos culturales, sociales, políticos, incluso hasta económicos. Y esta es una de las películas donde justamente esos contextos son una parte crucial, no solo de la trama de la película, sino incluso de procesos históricos reales. Y bueno, hoy hablaremos sobre La tumba de las luciérnagas, que es la tercera película, si mal no recuerdo, del estudio. Esta sale junto con, en el mismo año que Mi vecino Totoro. De hecho, no se esperaba que fuera a tener una excelente recepción y por lo mismo se hizo en conjunto. Y pues bueno, fue obvio el recibimiento de Mi vecino Totoro como un gran éxito. A pesar de eso, las críticas, al menos de cine, la recibieron bastante bien, con unas excelentes críticas, porque siempre lo decíamos y lo decía en el capítulo pasado, Ghibli también hace estas críticas y estos incluso relatos social y cultural, particularmente de Japón, porque pues es un estudio japonés, y en esta nos cuentan sobre un proceso histórico de Japón, como lo es la Segunda Guerra Mundial, donde vemos a través, algo también bien importante de esta película es que está basada es una adaptación o una interpretación tal vez más bien de una novela con el mismo nombre, La tumba de las luciérnagas. Un dato importante que veía mientras estaba leyendo sobre esta película es como quiz. La escritura en japonés de la película se utiliza fuego, fire, en lugar de las luciérnagas, porque también tiene una alusión bastante importante dentro de todo este contexto de la guerra. Ahora, como lo comentaba hace un momento, Ale, hay algo muy paralelo al año justamente que sale de la de Mi vecino Totoro. Justamente fue esta decisión de tomar estas dos películas porque pareciesen muy contrastantes, inclusive. Ahora, también algo que lo comentábamos un poquito en la primera parte o la primera película que comentábamos, en la cultura japonesa, uno de los primeros acercamientos al cine es desde los thrillers, como lo conocemos ahora un poquito más, o documentales acerca de lo cotidiano de la cultura, que en este caso las primeras películas que retomamos desde un filme o desde una orientación japonesa empiezan a hablarnos de una vida cotidiana, empieza a hablarse de actuaciones completamente naturales, empiezan a hacer unas interacciones, por así decirlo, comunes en los primeros años del cine. Y Estudio Ghibli nos trae justamente esta primera parte o este primer muestra de lo que empiezan a hacer con esta manera de hacer un anime, por así decirlo, a una adaptación a algo que sucede, a una adaptación medio fantasiosa inclusive, que aquí me gusta mucho este aspecto o esta connotación de él. No juega con alterar alguna situación, con fingir, con fantasear, inclusive, que podríamos ver en este caso en Totoro, por ejemplo, que Totoro hacía esta función como medio escape, media solución, medio fantástica, y todo lo contrario en Tumba de las Luciérnagas vemos hasta incluso momentos muy crudos, muy directos, inclusive más allá que crudos, muy directos con lo real, ¿no? Con todo un suceso, todo un evento que a final de cuentas pausó o hizo pensar y reflexionar bastante al mundo, y es algo de lo que también estaremos mencionando en esta película de Tumba de las Luciérnagas. Ahora, también el contexto de la película, esto también es algo importante comentarlo, dándole también ahorita lugar a Ale en esta cuestión. Esta película está dirigida por el cofundador Isao Takahata,
que es el, por así decirlo, el segundo o el cofundador, igual que se me fue el nombre de... Ay, mira, Llama creo que era. Sí, creo que sí. Una disculpa ahí por el nombre. Estaba más concentrada en el nombre de Takahata que se me olvidaron los otros. Particular. Ahorita la retomamos. Pero es muy diferente también incluso la perspectiva de este autor, que a final de cuentas está de la mano con todo el estudio Ghibli, también con los fundadores, pero también está un poco más la perspectiva desde un acontecimiento, más allá de una fantasía como lo vemos con Totoro. Miyazaki. Miyazaki. Creo que Mirayama era el personaje de Perfect Days, por eso traigo el Hirayama. Bueno, Miyazaki. Pero sí, justo, es uno de los 3 fundadores de Ghibli. Es el segundo del que nos toca hablar, que iremos hablando, y algo importante que creo que lo decíamos en el capítulo pasado es Miyazaki es de los que tienen más obras dentro del estudio, pero no es el único, y justo ahora nos toca hablar de Tanakata. Ahora, recordando también esta perspectiva, cuando se crea Estudio Ghibli en estos primeros años, era todavía en la época se estaba hablando de mucho movimiento social, inclusive todo lo que estaba sucediendo o lo que sucedió justamente con esos acontecimientos de la guerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que si no mal me equivoco en el contexto, si no mal me equivoco es la primera de cómo se va dando con esto del primer contexto del acontecimiento de Hiroshima y Nagasaki, y la tumba de los luciérnagas da referencia a esta primera guerra, pero en la época en donde se habla o se sube es en el segundo periodo, por así decirlo, de la Segunda Guerra, y entra un poquito también de todas esas diferencias, de todo lo que se vivió en la cultura japonesa y en la cultura mundial, por así decirlo, en esos años, cuando nos muestran también esta nueva perspectiva del estudio Ghibli. Algo bien importante dentro de esta crítica que se hace, incluso cuando no haya sido necesariamente la intención, porque veía que muchas personas consideran esta película como una película antibélica, y realmente no era necesariamente la intención del director que fuera ese el mensaje, sino también esta parte de la empatía, sobre todo de las generaciones más jóvenes, porque algo que platicaba mucho y yo es también las perspectivas que se tienen en los adultos, y lo vemos con algunos personajes, con un personaje en particular en la película que ya más adelante hablaremos, como esta noción del tienes que hacer algo y ganarse ciertas cosas, cuando también veíamos esta cuestión de que en cualquier contexto de guerra y cualquier cuestión de una crisis humanitaria en general, pero en este caso de la guerra, el papel en el que se quedan los niños, y justamente esa diferencia que hay entre las niñas en la película de Totoro y esta en este par de hermanos, donde incluso los recursos económicos son bien diferentes, incluso diríamos estos niños necesitaban más a Totoro que las niñas, pero bueno, justo una parte importante de esta película es que no se recurre a la fantasía para explicarnos, y no hay este endulzamiento incluso desde el hecho de cómo inicia la película, sabiendo que los personajes mueren. Pero es un proceso de que, entendiendo por lo menos un poco y habiendo pasado por primaria y secundaria, cuando aprendemos sobre historia mundial, sabemos que muchas personas murieron en esta época. Entonces era hasta cierto sentido inevitable, pero la decisión de iniciar de esta manera también tuvo un proceso, digamos, ulterior, para el poder recibir o entender la película de cierta manera. Pero algo también dentro de lo que comentábamos hace un momento, la parte a lo mejor de la cultura de nuestras generaciones, de la guerra como tal, o de todos esos acontecimientos mundiales, ahorita a lo mejor ya es un poquito normalizado a todos los acontecimientos, lo que comentas también, Ale, esta cuestión de la historia, y a lo mejor ya crecimos con acontecimientos que se vivieron, ¿no? Digo, hablando de una cultura mexicana, todo lo que pasó con la independencia, toda la conquista, todas incluso las batallas, que acá se traducía como la cuestión de batallas, y toda
la vivencia que tenemos de ya pasaron estos acontecimientos y vemos una modernidad donde siguen pasando cosas de este tipo, obviamente que a escalas muy diferentes, pero en este caso en la película nos dejan ver un primer acercamiento. Inclusive estaba revisando también esta cuestión que me llamó mucho la atención, hablando del contexto, que la cultura japonesa se marca como por épocas. Estas épocas tienen que ver con el imperio o en este caso el emperador de cada generación, y cada generación o cada época va marcando un nombre. En este caso, la primera guerra se da en el periodo Taisho, que tiende de 1912 a 1926, que si paraleleamos un poquito con lo que estaba sucediendo en Occidente, en 1912, por ahí es donde hay un poquito más de trabajo analítico, ya un poquito más estable, y donde trabajamos esta cultura que nosotros conocemos como lo que es el psicoanálisis. Y despuesito en Japón pasa el periodo Showa, desde donde cambia el emperador, de 1926 a 1989. Ahora, si no me equivoco, la película de La tumba de la luciérnaga fue también en los 80, donde está literalmente todavía estremecido esta primera época del periodo Showa. Y algo que se hizo muy particular en esta época fue que en Japón, por todos los acontecimientos de lo que sucedió en guerra, había bastante inestabilidad, había mucho problema con el nacionalismo, y estaba muy a expectativa, por así decirlo, de la mirada de todo lo que sucedía con los Estados Unidos, con todo lo que pasó en esta en particular. Y esto, en cuanto a época, en la película de La tumba de las luciérnagas podemos ver ese valor que tiene esta imagen de Estados Unidos, el contexto del perder, el ganar, el quién va a tener el poder, quién no va a tener el poder, qué sucede con las comunidades, inclusive entre la película, que en un momento lo hablaremos, juega un papel muy importante en todo lo que se va tratando la trama, por así decirlo, de esta película. Antes de hablar de estos dos personajes, hasta aquí podemos dejar este primer contexto de todo lo que estaba sucediendo en la época, para poderle dar paso, ahora sí, si me ayudas, Ale, porque no lo pienso decir yo, de qué película estamos hablando y de qué trata La tumba de la luciérnaga. Claro, bueno, como ya lo decíamos, e incluso ahorita como lo iba adelantando, La tumba de la luciérnaga se inicia justo con este personaje, Saita, el hermano mayor, diciendo: en tal día, de tal mes, de tal año, yo morí, o fue cuando morí, o algo así. Nos da de primer plano, en primer momento: yo he muerto, yo ya no estoy aquí. Y era lo que había, es la decisión de decirnos desde un principio, hacernos saber que los personajes morían. Decía el director que era un intento de proteger a la audiencia de la angustia. Ya el saber, o al menos tener un contexto, sobre todo ahora que podemos verla, si alguien no la ha visto, sabiendo que hay un contexto de la guerra, pues bueno, claro que genera angustia. Incluso cualquier película de guerra, por más que sea de acción o de cualquier género, hay angustia. Y en esta, bueno, se inicia así: en tal día, de tal mes, de tal año, yo morí. Y entonces a lo que nos continúa es este retroceso, que es algo que me parecía muy interesante, porque hemos visto y vemos y seguiremos viendo películas en flashback. El típico personaje que incluso hasta tenemos meme, y fue lo primero que pensé en este meme: el perrito que sale volando y sí, yo soy tal y esta es mi historia y así es como yo llegué aquí. Y Saita hace algo parecido, pero sin el drama, sin esa acción que podemos encontrar, sino solamente, y como Ghibli tiende a hacerlo mucho en sus películas, desde una cuestión un poco de la cotidianidad, de lo que pasa y cómo inicia. E incluso aquí ya desde el inicio sabemos que hay una cuestión de la guerra, en ir al refugio, en no alcanzar a llegar al refugio porque hay un ataque, y todo lo que se va desenvolviendo en todo esto, hasta que vamos a llegar al punto donde, bueno, ya sabemos que Saita murió, pero donde llegamos al suceso propiamente. Pero también esta película nos va narrando desde el primer momento de que nos avisan justamente lo que trata, o el trama de la película. También nos va narrando una historia tanto de Seita y Tetsuko, que es su hermana menor, que al inicio se ve algo curioso de que él como se está haciendo responsable, por así decirlo, de su hermana, porque su madre es una persona, parece, con una enfermedad, en este caso, que tiene que estar atendida del corazón, tiene que estar atendida constantemente. Y bajo esta primeros 5 o 10 minutos de la película
podemos ver un atentado de un bombardeo justamente que sucede en la ciudad que ellos están teniendo. Y ahorita lo que comentaba Ale, ellos van a un refugio específico y después van tratando de llegar a un punto más seguro, ¿no? De una ciudad a otra para poder refugiarse de todos esos eventos. Y entre los primeros 30 minutos, 20 minutos de la película, podemos ver algo muy importante, que vemos todo el desarrollo de la película. Se va a tratar de Setsuko y de Seita cuidándose, básicamente uno al otro. La función principal de Seita es que pueda realmente él cuidar a su hermana menor, pero vemos también muchos rasgos particulares donde ella lo va recolocando como un hermano, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en esta cuestión, pero dentro de esta misma narrativa, hablando un poquito de la película, el contexto de ellos dos es la mamá tiene y padece esta enfermedad, tiene que estar en constante hospitalización, mientras que el padre pertenece a un grupo de trabajo militar desde la Marina. Él tiene el control de ciertos número de flotas de barcos y él trabaja directamente en el gobierno de Japón, lo cual hace o lo mete constantemente con toda esta situación o toda esta guerra. Él lo pone como uno de los pilares principales está involucrado totalmente de todo lo que se está pasando en esta guerra, ¿no? Algo particular que es que vemos algo muy simbólico en el mar, que ellos avisan mucho como vamos a ir al mar, y el mar trae ese recuerdo de él, papá está cerca del mar, ¿no? O él está encargado de esta cuestión del mar. Paradójicamente, la referencia de las luciérnagas, como lo comentaba hace un momento Ale, da mucho a las luces de estos bombardeos, porque vemos literalmente esta como traducción de aviones como estas aves que van soltando luces, ¿no? Estas pequeñas cosas, y vemos todo lo que genera, toda esta destrucción inclusive. Y mientras más vamos narrando, mientras va más pasando el tiempo, que si no me equivoco dura 1 hora y media la película, que se siente como más, nos va narrando justamente toda esta vivencia, desde cómo se va viviendo con una niñez y con una adolescencia en un contexto de guerra. También algo bien importante que le mencionaba a Choi antes de grabar, y sobre todo por lo que decía el director y lo que leía, en cómo querían ver, como poner como estas dos caras de la moneda con Totoro y con la tumba de las luciérnagas. Y una diferencia significativa en estos pares de hermanos es que Sai y Setsuko no tienen un apellido, o al menos nunca nos lo dicen. Y con Satsuki y Mei sí, sabemos que se apellidaban Kusakabe. Y algo bien importante, particularmente en la cultura japonesa, los apellidos también tienen una connotación súper importante. Incluso muchas veces vemos que es el apellido y luego el nombre, digamos, personal. Hay esta cuestión del orgullo de la familia, y de la familia como esta representación del todos y no solamente de individuo, y ellos no. Y algo bien importante de esto es cómo van perdiendo todo, como entre este primer ataque que vemos en la película, que ellos no alcanzan a llegar al refugio donde está su mamá. La mamá sufre quemaduras literalmente en todo el cuerpo y queda gravemente herida. Si ellos hubieran alcanzado a llegar ahí, pues bueno, la historia habría terminado mucho antes, pero eso también nos va dando y nos va permitiendo adentrarnos en ese contexto de esas maneras, digamos, como desde el distanciamiento. Eso pasó, y aunque sabemos que es una película animada y que esos personajes no son reales, no nos deja de hablar de una realidad y de un suceso que fue bastante real y que muchas personas lo atravesaron, en cómo pierden a la madre. Y algo que decía Chuy también es dentro del papel que adopta el hermano mayor del cuidador, y cómo la hermana es este aterrizaje o este grounding de no dejas de ser mi hermano, pero también en ese protegerla. Entonces comienza a haber un encubrimiento de, por ejemplo, la madre inevitablemente muere porque no hay la atención médica necesaria para cuidarle y atender sus heridas. Y vemos esa parte también muy cruda en la escena donde la sacan de la escuela, que fue lo que se adecuó temporalmente como un centro de atención médica. Y bueno, le entregan las pertenencias y los envían a casa de otro familiar. Pero no hay esta mención, incluso a la tía, que es donde llegan, no se le dice todavía de primero que la madre ha muerto. En esta funciona algo muy llamativo, por ejemplo, en esta posición de Seita, de una vez que falta la madre, él hace esta función de retener. No lo expresa, no lo dice, lo hace un tipo de llanto.
pero no un llanto como se esperaría, ¿no? El desbordado, el, el razonado, por así decirlo, la elaboración que hemos hablado en otros capítulos por acá, del duelo y toda esa cuestión. No hay lugar justamente todavía en este momento, porque la importancia es llevar justamente a Setsuko a casa, en este caso de esta tía, que ahorita hablaremos de este personaje. Pero la función de Seita es un poco más de ser esta figura de cuidado hasta cierto punto, que vemos algo muy, muy curioso en esto, porque toma un rol muy paterno, pero tiene el apoyo, tiene justamente esta revisión constante con las demás autoridades, inclusive, ¿no? Con la tía, con el tío, incluso con la vecina. Adelante, con la vecina en particular, con otras personas que va ahí ajustando cuentas. Y hay un momento en la película que a mí particularmente me quedaba pensando de él, es que se toma como un adulto, o sea, se le está castigando, se le está dando un cargo justamente como adulto, pero también pensaba en este mismo contexto de guerra, el hecho de que no hay una niñez como tal, o sea, se les implícitamente y explícitamente se les pide actuar como adultos, actuar como soldados, actuar como cualquier otra cuestión, pero está este actuar, está este acto inclusive, y la guerra tiene particularmente todo esto de se tiene que actuar por un estado, no fuera de un interés de hacer daño o cualquier interés, se tiene que actuar por un significado, por así decirlo, o un gran motivo. Claro, pensaba en lo que decías del duelo, y es que no puede terminar un procesar el duelo de la madre porque acaba de perder su casa, acaban de quemar su ciudad y sigue estando en un proceso de la guerra. Implica inevitablemente duelos diferentes, incluso no solamente propios, sino ahora sí que culturales. Y vamos viendo cómo todo lo que la película implica es un viaje de duelos, pero de duelos. Ghibli aborda muchos duelos, incluso cuando no intenta hacerlo, pero y vemos justamente procesos diferentes. Y ya lo decíamos que en la de Totoro parecía como que Totoro venía a ayudarles a las niñas no a razonar, sino a procesar y a gestionar ese duelo. Y aquí lo decíamos, no hay este proceso de la fantasía, porque ni siquiera hay el tiempo para los niños de recurrir a la fantasía para tratar de lidiar con esto. Esto está pasando y tienes que llevarla y cuidarla y mantenerla a salvo y mantenerte a salvo mientras le mantienes a salvo. Y justamente se vuelve un papel de muy de adulto, porque también tiene que ver esta cuestión que ya lo decíamos cultural, que llegan a casa de la tía, le recibe, pero también hay como este cambio, el te recibo, pero ya con una conexión, incluso entregan prácticamente todas sus posesiones de valor que tenían de la madre, sus kimonos y otras cosas, para conseguir comida, y es como, bueno, esto es mi paga por cuidarlos y mantenerlos aquí y ayudarles. Pero también vemos constantemente los reclamos de esta tía. Los primeros días todo bien, todo bonito, como incluso hasta parece un rol muy apapachador casi, pero conforme pasa el tiempo es cuando escuchamos y comentarios que no solamente escuchamos de ella, pero es de quien particularmente lo escuchamos, como ya estás mayor, ya deberías hacer algo por lo que le decía Chuy. Es que no recuerdo si le dice como tu nación, tu país o algo así, pero bueno, por Japón, tienes que pelear también, tienes que ganar, quieres comer lo que ellos, tienes que hacer, porque ellos les daban bolas de arroz y ellos estaban comiendo masilla o algo así. Bastante diferencia. Pero lo pensaba desde estas figuras, inclusive, hablando un poquito más de lo conceptual. Tanto la posición de esta tía como el tienes que actuar como ganarte casi la comida, tienes que actuar como un adulto, tienes que hacer algo por tu país. Está la otra cuestión, por ejemplo, lo que hablabas un momento del padre. De toda la película hay una parte en donde Seita está esperando la correspondencia con su papá, donde le está pidiendo respuesta, le está medio comentando las situaciones y todo, y le está esperando. Pero él está muy esperanzado él tiene la respuesta. Papá, como trabaja en la cuestión de la marina y con todo eso de los búnker, todos esos barcos, él va a dar esta respuesta, no va a aparecer. Y lo comentábamos hace un momento, toda esta función de que se esté involucrado con la guerra, simbólicamente para Setsuko y para Seita representa a él, papá va a estar bien porque él está encargado de eso, ¿no? Está toda la esperanza justamente
Y toda la película o gran parte de la película nos va narrando esta esperanza de cuando venga papá, cuando responda papá, cuando haga papá a esta cuestión, a la falta justamente de mamá. Ahora, la cuestión de lo de Seita, al no querer hablar de lo que sucedió con su madre, con Setsuko, es algo muy importante. De él no le da motivo, no le da forma de que pueda elaborarlo, porque no hay una palabra, un discurso de pasó esto con mamá, hizo esta cuestión, pasó a mejor vida, etcétera, etcétera, como se le podría hablar a un niño de una pérdida de un familiar. No se hace después muy bruscamente a raíz de la tía, justamente, que ahí podemos opinar diferente, pero hay algo muy particular y muy simbólico, que es cuando empiezan a jugar esta parte de las luciérnagas, que son las luces dentro de un refugio en donde están habitando ellos dos. Las luciérnagas tienen la peculiaridad de morir muy rápido, de su duración de vida muy corta, y empiezan a amontonarse, ¿no? Por donde están encerradas, donde están con todo este ambiente. Y la elaboración, lo único que podemos ver de esta despedida es que a su madre no hubo, por toda la situación, tuvo que ser en como zanjas comunales de lo que se estaba sucediendo con guerra. No se le da un velo, no se le da una despedida, una plática, una ceremonia, algo cultural, por así decirlo, de lo normal o lo típico hasta cierto punto, sino que únicamente vemos cómo las luciérnagas sí son enterradas por esta muerte, ¿no? Muy simbólicamente nos meten esta imagen de la mamá, y vemos algo también muy representativo de no por todo el contexto que esté pasando el proceso va a cambiar. Sigue estando muy estable de hay que despedirse de las personas, hay que elaborar justamente esta cuestión, ¿no? Y el propósito del poder hablar también de estas cuestiones, hablando un poquito del psicoanálisis, es cómo va marcando estas huellas, estas cicatrices, estas construcciones, inclusive porque, como lo decía Ale, si ellos hubieran acompañado a la mamá, hubiera sido algo muy diferente, pero vemos también cómo esta trama y toda esta situación les va tejiendo algo muy diferente a cada uno. Claro, incluso dentro del proceso de la película, hablando el cómo Saita viene acompañándonos a lo largo de los diferentes procesos, el trayecto que viajan, como ahora sí que viéndolo a la distancia, casi como remembranza, también vemos ese proceso casi como de elaboración de ese duelo que pasó, porque ya lo hicimos, a fin de cuentas no fue solamente uno, no fue solo la muerte de la madre o la muerte de Setsuko, fue el perder literalmente todo hasta el apellido, porque llega a punto donde descubrimos que el padre muere después de que dejan la casa de la tía por estos reclamos constantes del tienes que hacer, porque tú no haces, porque hay esta comparación incluso con la hija, y no me quedó claro si era el cuñado o era alguien más, no me quedó claro qué, pero era un él sí hace, tú no. Y dentro de este proceso también vemos cómo Setsuko la vemos desde el principio con como un salpullido o alguna cuestión de la piel así. Vemos cómo va avanzando, que también luego con la desnutrición empeora bastante, y vemos cómo la salud de Setsuko se va deteriorando. Y es algo que me pareció también bien importante, porque pones a un niño al cuidado de otro niño sin saber realmente lo que implica y cómo es, y para él era suficiente un dulce o alguna cosita así como el calmar el hambre, pero justamente la cuestión nutricional del proveerle era algo realmente desconocido. Ahora vemos algo también muy particular en la niñez de Setsuko, que ella prefería, hablando de lo de la desnutrición, una lata de dulces de frutas en particular, que me llamaba mucho la atención cómo esta lata se convirtió a algo como hasta curador, ¿no? Cuando hay dulces hay calma, o cuando hay dulces hay esta felicidad, ¿no? Que muchas veces traducimos este algo dulce, ¿no? Y también algo muy, muy particular es que ella tiene o carga con su dinero, por así decirlo, tiene su propia como carterita, y va guardando, más allá del dinero, va guardando botones, va guardando cosas simbólicas de niñez que seguimos, insisto, seguimos marcando una niñez, seguimos atravesando también por esta etapa. Y ella tampoco no sabe hasta cierto punto el por qué se siente mal. Ella sigue pidiendo comida, sigue pidiendo ir a hacer sus necesidades, sigue siguiendo a dormir. Tiene las mismas
situaciones, y Seita hasta cierto punto va sosteniendo también él tener que ir a trabajar, buscar un sustento, buscar esta comida, tratar de hacerse cargo de Setsuko, hasta un cierto punto donde empieza esta parte como dolorosa, si se quiere ver así, de la realidad, donde ya está lo real, toda la posición pandémica de lo que está sucediendo, todos los atentados que están cada vez un poco más fuertes, la derrota justamente del imperio japonés, va marcando y deteriorando justamente la trama o la historia de donde nos desenvuelve este gran final de ya no están ninguno de los dos. Incluso real al punto de que trabajar ya no es suficiente y tiene que comenzar a robar. Y lo real al punto de cómo justo entre esta contraposición del cómo al niño lo ponen como adulto y luego lo quieren castigar también como un adulto, con esta golpiza que le da el granjero a Seita por robar. Pero incluso dentro de eso no era suficiente tampoco ya lo que se hacía, y no era suficiente no por culpa de ellos, porque a pesar de que le resultaba algo desconocido desconocido entre comillas este papel de cuidador ahora de su hermana, él trató de sostenerlo tanto como pudo, incluso haciendo más de lo que podía, incluso llevándola también después de que inevitablemente Setsuko muere por la desnutrición, como también decirle llevarla y cremarla. Y esta lata de los dulces de frutas incluso cobra también este otro significado, entonces donde ahí va ella. Está presente hasta cierto punto. Ahora los invitamos justamente a que puedan ver esta película si les gusta este tipo de películas un poquito, que también puedan ver esta perspectiva de que lo que hablamos también, esta narrativa de no hay una sorpresa, no hay un pico, no hay, literalmente desde los 5 minutos de la película nos dicen de qué trata y únicamente nos cuentan la historia de lo que sucedió, pero es una película que yo se lo comentaba, Ale, dura muy poquito, pero se queda mucho tiempo, no toca, es una película muy cálida también a crear conciencia también de algunos sucesos, de algunos eventos también, de ciertas realidades que de repente podamos ahí ver o enterarnos por internet, pero entra bastante este juego que justamente nos deja sentir todas las cuestiones del cine, todas las vivencias que vamos a traer consigo, y también el reflexionarlo desde una perspectiva, en este caso de nosotros psicoanalítica, pero lo dejamos abierto también a su propia perspectiva. Claro, y aunque siento que de todas las películas de Ghibli esa es de la que teóricamente hay mucho que decir, pero es más difícil ponerlo todo en palabras, siento que se vuelve esa apertura, tal vez después retomarla y ahora sí hablar más cuestiones meramente clínicas, pero en esta cuestión de estudio de Ghibli, pues era necesario primero también poder dar todo este contexto, y sobre todo me parecía importante dentro de este estudio cómo nos dan desde un inicio el hecho de que se estrenaran en el mismo año como estas dos caras de la moneda que ya nos vienen a dar como este parteaguas de lo que es Ghibli. Claro. Seguiremos trabajando también esta parte desde estudios de Ghibli, seguiremos con más películas también por esta parte. Hasta el momento vamos a dejar de La tumba de las luciérnagas para poderla también repensar un poquito, digerir todavía un poquito mejor, sí. Y que también tengan la oportunidad de comentarnos qué les parece también estas películas, qué les pareció también Mi vecino Totoro. Recuerden que también en redes sociales estamos como Cines del Diván, en plataforma de YouTube, tanto en Spotify, para que también nos puedan escuchar en cuanto tengan la oportunidad. Y también seguimos trabajando con más invitados en Cine en Compañía, abriendo también esta sección. Invitamos también a cualquiera de las personas que también estén por acá interesadas, también nos pueden contactar para poder hacer este apartado también y hablar y comentar estas películas también. Claro que sí. Y entonces por lo pronto aquí dejamos este capítulo, esta película, como decía Chuy, para terminar de procesarla, que aunque es una película que tal vez ya habíamos visto antes, el repensarla desde una cuestión más profunda también implica revivirla y resentirla de otras maneras. Pero bueno, nos veremos en un próximo capítulo con otra película de Ghibli para ver qué encontramos sobre psicoanálisis en esas películas. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos luego. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.